Hoy vamos a transmitir una vez más la palabra de Dios a través de la página Selah. Hoy estamos sábado 4, ¿verdad? Sábado 4 de enero y para nosotros es un privilegio poder compartir la palabra desde este lugar hermoso en la playa de Miraflores. Estamos acá con unos hermanos y amigos, hermana Jocelyn, Karim, hermano Roger, sin pasar. Y vamos, este tiempo vamos a transmitir, compartir la palabra de Dios. Así que les invitamos que puedan compartir esta transmisión, que puedan copiar el enlace y pegarlo en sus muros, en sus redes sociales, y podamos de esta manera evangelizar. Vamos a abrir nuestros libros, entonces, nuestras Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 11, que dice de esta manera la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Estamos en el verso 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron ahí. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortando ramas de árboles los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En esta parte, la Biblia ya nos está explicando los últimos días de vida del Señor Jesucristo, porque Él estaba yendo a Jerusalén para ser crucificado. Él fue recibido como un rey montado sobre un pollino. Un pollino es un caballo joven que no llega a estar muy cerca al año de edad. Es un caballo, dice Jesús pidió un caballo donde nadie había montado. Él ya sabía dónde estaba el pollino, porque le indica a sus hijos: vayan a tal lugar al frente, ¿no? Desaten el pollino, y si alguien les pregunta, díganle tal cosa, y tal como dijo Jesús, hicieron sus discípulos. Entonces sabemos que ya Jesús sabía que iba a haber alguien que iba a reclamar por el pollino que estaban desatando, pero también Él sabía qué era lo que tenían que decir, qué palabras precisas tenían que decir para que esta persona dejara que llevaran el pollino. Nos damos cuenta que Jesús, en su omnisciencia, sabía todo lo que iba a pasar, sabía qué es lo que iban a decir y cómo tenían que responder para que este plan, este propósito se cumpliera. Y de esta manera Él llegaba a Jerusalén montado en un pollino, donde que sus seguidores, sus discípulos, tiraban ramas adelante y detrás de Él, y clamaban a gran voz: Hosana al Rey de las alturas, al Hijo de David. De esta manera llegaba Jesús a Jerusalén para entregar su vida por todos nosotros. Y vamos a continuar el siguiente párrafo, del verso 12 al verso 14, con su hermana Joseph. Adelante, hermana Joseph. El verso 12 nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, hubo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿no? Aquí podemos apreciar cuando dice en esta oportunidad Jesús y sus discípulos, pues, ¿no?, tuvieron hambre, y es ahí donde observan a esta higuera. Pero a esta higuera le faltaba lo que es fruto. No había fruto, solamente tenía hojas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos enseña esta breve historia. Declara algo negativo hacia esta planta, hacia esta higuera, y le dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Era como que lo maldijo a la planta, ¿no? Porque no había dado frutos en mucho tiempo. Ahora, eso nosotros, trayendo esta aplicación a nuestras vidas, es importante llevar frutos nosotros hacia Jesús. Frutos día a día, haciendo las buenas obras, como bien también podemos rescatar de Gálatas, que nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, los frutos que el Hijo de Dios debería dar en su día a día, no solamente en ocasiones o cuando vemos a un necesitado nada más recién, así, no, sino que en todo momento. A veces cuando estamos frente a la gente nada más actuamos bien, y cuando no está la gente, a veces por aprobación a la gente nada más tratamos de dar frutos para ser alabados por los hombres, y eso no debe ser así. Nuestros frutos deben ser en todo tiempo, en todo momento, y frutos que nazcan desde el fondo de nuestros corazones. Eso es lo que nos puede enseñar. Y si no damos frutos, su palabra también dice que el hacha está puesta, ¿no?, para ser cortada. Entonces, todos tenemos el deber de llevar frutos hacia la presencia de Dios. Frutos en el trabajo, con los amigos, en la casa, en el lugar que nos encontremos. Procuremos ser una planta que lleva frutos agradables, no frutos desagradables, frutos que honren el nombre de Dios y que alabe y sea exaltado el nombre de Dios sobre todo. Vamos a continuar. Amén. Ahora con nuestro hermano Oye va a leer el versículo 15 hasta el verso 19. Adelante. Buenas noches, comunidad cristiana. El tema que voy a hablar es la purificación del templo. Dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y colocó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y se enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba tirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. O sea, quiere decir que nuestro lugar que tenemos dedicado a la oración, casi todos los, en algunos esto lo pueden comercial, ¿no?, para sacar provecho. No sería mi aporte. Amén. Así es, ¿no? Ahora me gustan mucho las fechas festivas, las fechas religiosas. Por ejemplo, la Navidad es una fecha en que se debería recordar el nacimiento de Cristo, pero se ha convertido en una fecha comercial, ¿no? Una fecha en la que la gente se preocupa más por el dinero que por buscar a Dios, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Y qué hizo Jesús? Se molestó y botó a todos los comerciantes fuera del templo. Vamos a continuar con esta lectura desde el verso 20 al verso 26. Dice así: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo
Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, a mi espalda, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará vuestras ofensas. También entonces dos cosas acá. Está hablando de la higuera, justamente esta semana había leído la higuera, que Jesús había maldecido, ¿no? Él vio una higuera muy hermosa, ¿no? Muy frondosa, verde, llena de hojas. Buscó un fruto ahí y no halló ninguno. Estoy hablando con una persona que de repente es muy opulenta, es muy, que de repente aparenta mucho, ¿no? Que de repente es una persona que aparenta ser muy activo, aparenta ser muy fiel, solamente de apariencia nada más, pero no produce fruto, ¿no? Entonces hay muchas personas así en la iglesia, ¿no? Incluso predican muy bien, incluso de repente tienen ministerio, alaban muy bien, cantan muy bien, pero no hay fruto, no hay predicación, no hay personas que se arrepientan, no predican la palabra para arrepentimiento, sino para su propia carne. Eso es lo que Jesús está condenando. No produce fruto. ¿Qué hizo Jesús? Entonces mira, la maldijo y luego apareció seca la iglesia, seca. O sea, ¿qué pasa con esas personas que no predican, que no hacen la obra, que no ganan almas? Están secas, están muertas y van a ser echados al lago de fuego, al lago eterno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios, nuestro creador, así lo ha determinado, no lo he inventado yo, no el eterno, es quien así lo ha dispuesto, ¿no? Y luego nos dice algo también que es muy importante. Nos dice, si tú tuvieras la fe necesaria, si tú dijeras a este monte, quítate de ahí, échate al mar, el monte lo haría, si lo hacemos con fe. Miren, yo veo este monte que está acá adelante, que tiene de repente 1000 o 2000 toneladas de peso. Mi fe será tan pequeña seguramente que si yo le digo que sé que no lo va a hacer. Pero Jesús dice que si alguien tuviera la fe suficiente, ese monte de 1000 toneladas se movería de su lugar y se echaría al mar que está a mi espalda. Vean el poder y la fuerza que tiene la fe. ¿Ah? Tenemos que hacer que nuestra fe sea más fuerte, que sea fundamentada en la palabra de Dios. Porque de esa manera vamos a poder hacer grandes cosas para el reino de Dios. Hasta mover este monte que humanamente no se podría hacer, ¿verdad? Pero para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Ven? Y también dice que hay que perdonar. Si no perdonamos a nuestro hermano, entonces tampoco Dios nos perdonará. Esa falta de perdón, este odio, ese sentimiento, viene del mismo diablo que no quiere que el hombre se salve, no se vaya al infierno. ¿Ven? Vamos a continuar con la siguiente parte, desde el verso 27. Desde el verso 27 hasta el final. Ya, ahora vamos a tener la autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues no tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? Vemos aquí que los grupos
estos grupos siempre desde un inicio estaban en desacuerdo con todo lo que Jesús venía haciendo en cuanto al Evangelio, llevando las buenas nuevas. Entonces ellos siempre buscaban lo más mínimo para poder acusarle a Jesús. Ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, no aceptaban que Jesús era Dios, no aceptaban que Él era el Salvador, Él era el Mesías. Sabemos que los judíos y todos los grupos religiosos esperaban a un libertador así como Moisés, ¿no? Que nos libera de los humanos, de todo lo que es terrenal. Pero en realidad cuando Jesús vino para salvar el alma de los pecadores, a rescatar a los que se estaban perdiendo, a salvarnos a nosotros, ¿no? Él vino por el ámbito espiritual, salvar nuestra alma. Entonces, no era lo que ellos esperaban que iba a ser Jesús. Y es por eso que ellos buscaban así como esta canción, ¿no? Se preguntaban, pero tú, ¿por qué tienes esta autoridad? ¿Quién te ha dado, no? Para sanar, para hacer milagros, para curar los días sábados. Y muchos dilemas vamos a encontrar en el transcurso de estos capítulos, que siempre ellos fueron ese impedimento, ¿no? El diablo mismo usando a estas personas con tal de que Jesús no siga su ministerio. Pero en todo momento Jesús se puso firme y cumplió su gran comisión. Así que nosotros no estamos para poder discutir sobre cosas que solamente Dios sabe el por qué hace, ¿no? Así que nosotros estamos para obedecer su palabra, para seguir sus mandatos, y nosotros sí creemos que Él vino, murió, resucitó y volverá también. Así que para nosotros Él es nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios y le seguiremos sirviendo. Así que creemos en su autoridad, y por esa misma autoridad que nos ha dado de ir y predicar el Evangelio, es que a través de esta página también nosotros estamos tratando de cumplir esta gran comisión. Vamos en ese camino y te animamos a ti también a que sigas a cumplir esa gran comisión. Creo que es para todos, ¿no? Amén, así es. Entonces, solamente como resumen, hoy hablamos de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hablamos también de la maldición de la higuera, hablamos también sobre el perdón, hemos hablado también la última parte sobre la forma como querían tentar a Jesús, ¿no? Y Jesús en su conocimiento sabía que querían tentarle, y él le dio una respuesta bastante precisa para que ellos se atrapen en sus propias palabras, para que ellos caigan en su propia trampa. Bueno, hermanos, amigos que nos siguen, ha sido para nosotros un placer, un gusto inmenso poder compartir la palabra de Dios, y estamos aquí desde las playas de Miraflores, atrás se ven las olas y la gente que todavía está ahí nadando. Es hermoso poder disfrutar la bendición de Dios, pero también agradecerle a Él por todas sus maravillas, porque gracias a Él tenemos la vida, el aire que respiramos, todo esto que está acá, todo lo que vemos es creación de Dios, y Dios tiene preparadas cosas mejores aún para nosotros después de esta vida, pero hay que vivir en obediencia, vivir en santidad para poder llegar a ese lugar preparado por Dios para nosotros. Una vez más, un gusto saludarles con querida palabra, y con nosotros hasta otra oportunidad. Bendiciones.